capítulo 4, que eso lo veremos a partir del próximo domingo, capítulo 4 de Jonás. Hoy vamos a estudiar el capítulo 3, la segunda parte del libro de Jonás. Entonces, les invito a que abramos nuestras Biblias esta mañana en el libro de Jonás, capítulo 3, y vamos a leer estos versículos. Dice así la palabra del Señor. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Jonás, versículo 3, estoy en verso 3. Jonás 3, versículo 3. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive, ¿qué pasó con ellos? Creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo pregonar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios, y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, y se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Señor, esta mañana estamos delante de tu presencia. Te damos gracias, Señor, por esta palabra, por este libro de Jonás. Gracias, Señor, por lo que tú tienes para nosotros en esta mañana, Señor. Te pido, Señor, para que tomes nuestra mente, nuestro corazón. Ponemos, Señor, delante de ti nuestras preocupaciones, nuestras cargas. Queremos que tú nos hables esta mañana, Señor. Queremos que tu Espíritu Santo abra nuestro entendimiento, Señor, que podamos entender estas escrituras, Señor, y traigas sanidad, traigas salvación, traigas arrepentimiento, Señor, a nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. Voy a hacer un pequeño resumen para aquellos que no han de pronto seguido la serie que hemos venido haciendo. Jonás era un profeta. No sé si se acuerdan de esta canción que dice: Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios, por eso al mar profundo la gente lo tiró, y vino un pez muy grande, ¡purrum!, se lo comió, porque no le hizo caso a la palabra de Dios, porque no le hizo caso a la palabra de Dios. Bueno, eso me recuerda tanto mi infancia. Yo cantaba eso en la escuela dominical. Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios, y como hemos venido estudiando, nadie puede huir de la presencia de Dios, porque Dios Él está en todo lugar, y Él tiene un plan y un propósito con cada ser humano, y Él nos ama y nos busca. Hasta lo más profundo del mar puede ir para rescatarnos. Bueno, aquí está Jonás, y miramos en el capítulo 1 cómo Dios le da un primer llamado a Jonás para ir y predicar las buenas noticias a Nínive. Pero resulta que Nínive era una ciudad muy importante, era la capital del imperio asirio, era una ciudad supremamente grande, había mucha gente, mucha riqueza, mucho bienestar. Ellos no conocían nada de Dios, era un pueblo, una nación pagana. Para un judío ir a una nación pagana a llevar el evangelio, eso era una locura, eso no tenía sentido. Los judíos pensaban que la salvación era solamente para ellos, y que Dios los había escogido a ellos como nación, pero no quería, en este caso Jonás, ir a Nínive a anunciar esas buenas noticias. Resulta que entonces Jonás se fue en el sentido contrario, se fue al occidente, se fue para Tarsis, se subió en un barco, pero estando en ese barco Dios levantó una tempestad tan grande, tan fuerte, que todos los que iban en ese barco pensaron que iban a morir.
y estaba Jonás allá en el fondo del barco durmiendo. El capitán de la nave va y le despierta: Jonás, ¿qué haces ahí durmiendo? Todos estamos aquí arriba orando y usted ahí durmiendo. Y entonces Jonás dice: esa tormenta es por mi culpa, échenme al mar y va a haber tranquilidad. Y entonces los marineros hacen todo lo posible por salvar sus vidas, tratan de hacer lo mejor posible para que el barco no se hunda. La tormenta es más grande, y dicen: bueno, finalmente vamos a echar a Jonás al mar. Y lo cogen y lo botan al fondo del mar. Lo botan al mar y entonces el mar se aquieta. Y estos marineros dicen: en verdad que este Dios de Jonás es el Dios verdadero, y alaban y dan gloria a Dios por haberles salvado la vida. Entre tanto, Jonás se va hundiendo en el fondo del mar, pero Dios prepara un gran pez que lo traga, ¿sí? Y va a estar allí Jonás 3 días y 3 noches en el vientre de ese pez. Y en el capítulo 2 vimos cómo Jonás ora a Dios, ¿sí? Cómo se da cuenta de que ha hecho mal, y entonces dice: Señor, lo más terrible que me puede pasar es que tú me deseches. Y eso es lo más terrible que puede pasar a un hombre, que Dios lo deseche, que Dios le diga: no te quiero, vete de mi presencia, estás lejos de mí. Eso es lo más terrible que le puede pasar a un hombre. Y Jonás se da cuenta de eso y experimenta lo que sería morir separado de Dios. Y entonces clama a Dios por su misericordia y reconoce que la salvación es de Jehová, que si a Dios le place sacarlo del fondo del mar, sacarlo de la oscuridad. Nunca hemos estado nosotros en el vientre de un pez, pero era estar en la oscuridad, era estar en un sitio que olía tal vez muy desagradable, ¿cierto? Era estar lleno de baba, ¿sí? Era estar siendo digerido prácticamente, ¿sí? En el estómago de un pez. Los jugos gástricos, eso causó impacto en la vida y en el cuerpo de Jonás. Cuando finalmente a cabo de los 3 días, él dice: Señor, la salvación es tuya, y entonces el pez lo vomita, y lo vomita en tierra. Y de ahí en adelante Jonás tiene que caminar 800 kilómetros para llegar hasta Nínive, porque lo vimos en la semana pasada como Dios le da una segunda oportunidad a Jonás, y Jonás entonces se levanta y ahora es un Jonás diferente, es un Jonás cambiado, es un Jonás despierto espiritualmente, es un Jonás que dice: pues si Dios quiere salvar a estos ninivitas, ¿quién soy yo para impedirle? Y entonces se pone en marcha y va hacia la ciudad de Nínive para hablar el mensaje que Dios quiere que él diga. Vimos la semana pasada entonces cómo Dios es un Dios de oportunidades, ¿sí? Como inicialmente Jonás no quería, ¿cierto? Porque había un prejuicio, porque él pensaba que los ninivitas no merecían esa salvación, porque los ninivitas eran un pueblo muy bárbaro, muy malo, ¿sí? Torturaban a sus enemigos, ¿sí? Sacrificaban niños para sus dioses, eran muy sanguinarios. Y pensar que ellos pudieran ser salvos, ser perdonados por Dios, eso era para Jonás difícil de entender. Él decía: esos merecen ese castigo, merecen la pena de muerte, merecen es morir, y Dios los iba a castigar, Dios iba a enviar un juicio sobre Nínive. Pero Dios en esta oportunidad quería mostrar compasión con esa ciudad, con Nínive, y por eso le dice a Jonás. Y en el capítulo 3 entonces, en los primeros versículos, le dice el Señor a Jonás de nuevo: levántate, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Entonces, he dividido la enseñanza esta mañana en 3 partes. Seguimos hablando acerca de las nuevas oportunidades que Dios nos da. A Jonás le estaba dando una segunda oportunidad, y a Nínive le estaba dando su única oportunidad para ser salva, para no destruirla.
Entonces le dice en el verso 2: levántate, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. El primer punto que vamos a ver es que Dios envió su palabra. Lo vemos del versículo 1 al 5. Dios envió su palabra a Nínive. Luego vamos a ver cómo Dios sanó y perdonó a esta ciudad. Y finalmente vamos a ver cómo Dios libró de la ruina a esta ciudad. Bueno, entonces en nuestro primer punto, Dios envió su palabra, ¿sí? ¿Y cómo Dios envió la palabra a Nínive? Pues usó a su profeta, a Jonás. Ahora Jonás era un hombre nuevo. Ahora Jonás era un hombre que había experimentado 3 días en el vientre de un pez, y ahora Jonás sabía lo que significaría morir lejos de Dios. Pero él ha experimentado ahora la misericordia, la gracia de Dios, que Dios le ha dado ahora una nueva oportunidad de salir de ese pez, salir de esa oscuridad y poder salir a cumplir con la misión que Dios le había dado. Jonás era un testigo de parte de Dios para llevar un mensaje de advertencia. A veces recuerdo a las mamás, por ejemplo, con sus hijos, ¿no? Te advierto, si haces esto, vas a recibir tu castigo. Es una advertencia. Y si el niño lo hace, ¿qué hace la mamá? Lo corrige, ¿sí? Dios estaba advirtiendo a Nínive, porque el mensaje que Dios le pone en la boca a Jonás es: de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Imagínense ustedes un hombre recorriendo una ciudad de más de 600,000 personas, que se necesitaban 3 días para recorrer toda la ciudad. Y este hombre no era un hombre común y corriente. Este era un hombre que su piel estaba blanca, tenía parches. ¿Por qué? Por los jugos gástricos de la ballena, del pez, del gran pez. Esos jugos gástricos habían tal vez hecho efecto en su piel. Entonces también era curioso para las personas que lo veían en las calles. Y él diciendo: hey, en 40 días Dios va a destruir este lugar. La ira de Dios va a destruir este lugar. ¿Por qué? Porque ustedes se han apartado de Dios, porque ustedes han hecho lo malo, porque ustedes son avaros, porque ustedes son muy asesinos, muy depravados. Dios ha visto esto y no le ha agradado estas cosas que ha visto, y los va a destruir. Y tienen 40 días para arrepentirse, porque si no lo hacen, la ira de Dios va a venir sobre este lugar y va a desaparecer esta ciudad. Y ahí está Jonás, con su piel vuelta a nada, tal vez sin pelo, no sé, pero dando testimonio, proclamando lo que Dios le dijo que hiciera. Estas personas necesitaban un mensaje de juicio, porque su maldad era tan grande que Dios los iba a destruir, los iba a acabar, iban a morir separados, alejados de Dios. Y Jonás sabía lo que significaba eso. ¿Qué pasa cuando vamos a un funeral? ¿En qué pensamos? ¿Será que esta persona creyó al Señor? ¿Cierto? ¿Será que esta persona en algún momento escuchó el Evangelio? ¿Será que esta persona tuvo a alguien que viniera y le contara de las noticias de salvación, de que hay un Dios en los cielos que perdona, de que hay un Dios en los cielos que envió a su Hijo Jesucristo para morir por nuestros pecados, que si pone su fe en Él, su pecado es perdonado, es declarado justo, limpio delante de Dios? Y nos quedamos pensando, Dios no quería destruir a Nínive y a este pueblo. Por eso enviaba a su mensajero, por eso enviaba su palabra. Y en este caso era Jonás. Jonás era ese testigo. Y hablábamos cómo Jonás anunciaba con pasión y urgencia. Dios les puso un límite, 40 días. Yo me imagino él pasando los días, ¿cierto? Y viendo la reacción de la gente, si tomarían en cuenta o no, si se arrepentirían, si se volverían a Dios. 40 días, y el tiempo corría y disminuía el tiempo. 20 días, 10 días, 5 días, ¿cierto?
Y él más declaraba y se preocupaba porque estas personas creyeran ese mensaje. Y eso hacía también la diferencia en la vida de Jonás. Jonás no estaba allí simplemente de mala gana haciendo la tarea, cumpliendo la misión, con voz en cuello, con fuerza, con deseo profundo para que estas personas creyeran. Porque si no creían, ¿qué iba a pasar? Iba a caer la ira de Dios sobre ellos, iban a morir, iban a estar separados eternamente de Dios. Algunas verdades en esta parte, y es que Dios siempre usa su palabra para traer salvación. Siempre. Dios siempre usa su palabra para traer salvación. Todos los que estamos aquí, todos los que hemos creído en el Señor Jesucristo, Dios usó su palabra en algún momento dado. Alguien nos comentó, por ejemplo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Alguien nos comentó, por ejemplo, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, ¿cierto? Pasajes como esos nos calaron, entraron en nuestra mente, entraron en nuestro corazón, y dijimos, me doy cuenta que necesito un Salvador. Siempre Dios usa su palabra. Mis hermanos, siempre que ustedes vayan a compartir el Evangelio, usa la palabra del Señor, abre la palabra de Dios, comenta el versículo, léelo, dile a la persona que lo lea. Es la palabra de Dios la que produce esa fe. Ese es el poder de la palabra de Dios. Dios siempre usa su palabra para traer salvación. Por eso le dijo a Jonás, ve y diles lo que yo te voy a decir. Lo que yo te voy a decir. Las palabras que te voy a poner en tus labios son mis palabras. Dios prepara y usa testigos fieles, despiertos espiritualmente para llevar su mensaje de salvación. Y eso es algo que me ha hecho reflexionar, y particularmente ahora es parte de lo que el Señor en el libro de Jonás me ha hecho pensar. ¿Por qué Jonás, que antes no quería hacer la obra del Señor, que antes no quería obedecer a Dios, ahora lo vemos proclamando con urgencia, con deseo profundo, amando a esas personas que no lo merecían, pero ahora las ama y ahora no desea el mal de parte de Dios para ellos, sino todo lo contrario, desea que sean salvos. Dios prepara nuestros corazones, y es mi deseo, y es el deseo del Señor despertarnos en ese sentido. Anoche estábamos en nuestra reunión de jóvenes y estábamos hablando de justamente esa pasión, de ese fuego que el Señor produce cuando lo conocemos, y que Él también quiere encender en cada uno de nosotros para que seamos misioneros, para que seamos testigos fieles del Señor. Y voy a usar aquí una ilustración que comentábamos con Felipe anoche. Le dije, Felipe, ¿cuál ha sido el momento donde has sentido más riesgo, más peligro? Entonces me dice, queda pensando y me dice, pues la vez que me caí de una escalera, estando 2,5 metros yo allá, y me vine abajo, 2,5 metros. ¿Se imaginan eso? Estaba allá, seguramente, me imagino al comienzo, chino, venga para acá, súbase. Allá, estaba él allá con sus herramientas, trabajando, cuando de pronto, es que no había nadie abajo, cuidando la escalera. ¿Y qué pasó? Se vino abajo. ¿Qué situación tan peligrosa? Pudiera haber muerto, ¿cierto? Y le digo, Felipe, bueno, ¿qué pasaría? ¿O qué pasa más bien ahora? Si tú vas por la calle, y ves a un hombre subido allá en una escalera, 2,5 metros, y no hay nadie abajo, ¿tú qué haces? No, pues, ¿qué haces? Apoyarlo. Claro, yo digo, pues lo primero es venir y pararme frente a la escalera y decirle, oye, un momento, espera, mira, lo que estás haciendo es muy peligroso, ¿cierto? Porque te puedes venir abajo, ¿cierto? Y pueden pasar 3 cosas, hablábamos con Felipe. La una es que el hombre diga,
Sí, tiene razón. Gracias por estar ahí. ¿Sí? O que diga, no me importa. Así me enseñaron, así lo he hecho siempre, me vale 5. O otra, bueno, ya no me acuerdo la tercera opción que podría haber. ¿Sí? ¿Qué quisiéramos nosotros? Oye, que esa persona sea advertida, ¿no? Estás corriendo peligro. No te expongas a ese peligro. Porque si desconoces, si no tomas las medidas necesarias, vas a caer y te vas a afectar muy gravemente. Ahora, yo digo, ¿con qué ánimo de alguien que le ha pasado eso? ¿Con qué fuerza Felipe puede decirle, a mí me pasó? Y porque me pasó a mí, Que le pase a él. no quiero que te pase a ti. ¿Sí? Quiero evitarte ese peligro. Quiero evitarte ese accidente. ¿Cierto? Es muy diferente. Lo mismo nosotros como creyentes. El pensar, el meditar, lo que el Señor ha hecho por nosotros. Es que estábamos separados de Dios. Es que estábamos lejos de Dios. Es que no teníamos comunión con Dios por causa de nuestro pecado. Pero ¿qué ha pasado con nuestro pecado? ¿Qué ha hecho Dios? Lo ha perdonado, lo ha limpiado, lo ha quitado. ¿Cómo? Por la obra de Cristo Jesús. Él fue nuestro sustituto. Nosotros éramos los que deberíamos haber muerto, pero Él dio un sustituto. Jesús pagó por nuestros pecados. Nosotros no podíamos pagar con obras, con deseos, buenos deseos para cambiar, para ser diferentes. No. Dios se proveyó, como leíamos esta mañana, Dios se proveyó de un cordero santo, inocente, puro, sin mancha, porque así se necesitaba. Ningún ser humano hubiera podido presentarse delante de Dios para hacer sacrificio perfecto. Solamente Cristo. Por eso, el que cree en el Señor Jesús como su Señor y Salvador, el que pone su confianza en Él, Dios le perdona. Dios le quita su pecado. Dios le hace su hijo. Dios lo sienta a su mesa. Ahora es su padre. Yo soy su hijo. Empieza a conocer y a tener una relación personal con Dios. Jonás había experimentado eso en el vientre del pez. Había experimentado lo que significaría haberse muerto desobedeciendo a Dios. Pero ahora experimentaba la misericordia de ese Dios que ahora le daba una oportunidad para ir y contarle a otros lo que él había hecho. Y yo me imagino a Jonás, no lo dice la palabra, pero me imagino a Jonás contando su testimonio. Diciéndoles, Dios me dijo que viniera a este lugar, porque lo va a destruir si ustedes no se arrepienten. Yo no quería hacerlo. Yo me fui para otro lugar. Pero Dios levantó una tormenta tan fuerte que pensábamos que íbamos a morir ahí. Pero Dios fue misericordioso. Yo dije que me enviaron al fondo del mar para que se calmara la tormenta, pensando que iba a morir allí, que ahí iban a terminar mis días. Pero Dios fue misericordioso, me sacó de allí. Me di cuenta que Dios es un Dios de misericordia, me di cuenta que Dios es un Dios que salva al que Él quiere. Y entonces estoy aquí, por la misericordia de Dios, contándote esto. Por eso mi piel tan blanca, por eso mis quemaduras, por eso mi dolor físico. Pero es que quiero evitarles que ustedes estén separados de Dios. Pero es que quiero evitarles que más bien quiero que ustedes conozcan de la gracia, la misericordia de este Dios. Eso te veía fuerza. Eso tenía sentido ahora para estos hombres. Y entonces, estos hombres meditan y piensan en estas palabras que está contando Jonás. Un último principio en esta parte es que los planes y los pensamientos y las maneras de actuar de Dios para salvar a los hombres van más allá de lo que podemos pensar o imaginar. El Evangelio es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan es poder de Dios. Para Jonás no tenía sentido que alguien tan malo, tan perverso, pudiera ser perdonado.
Y aquí tengo una aplicación para nosotros. Quizás Dios te esté inquietando a ir a alguien a quien tú consideras, quizás Dios te está guiando a ir a alguien a quien tú no consideras que deba o pueda ser perdonado por lo que ha hecho. Alguien que te hirió, alguien que emocional, física, mentalmente te ha herido profundamente, que tú digas, no merece perdón de Dios. Pero mira cómo Dios te puede llevar al punto de decir, si Dios te ha perdonado a ti, siendo lo que somos, ¿por qué no puede perdonar a esta persona? Piénsalo, reconsidera tu actitud en oración. Y si el Señor te inquieta a ir a esa persona, ven. Tal vez tú dices, no merece el perdón. Me hirió, me ofendió, me causó tanto dolor. Pero si Dios lo pone en tu corazón, hazlo. No seamos como Jonás. No huyamos. Vengamos y arreglemos eso delante del Señor. Y vayamos en obediencia. Mostrémosle la misericordia de Dios, porque lo ha hecho conmigo, lo puede hacer con otro. También me puedo estar considerando superior espiritualmente, que no veo la necesidad de ir a otros para que escapen de la ira de Dios. Estoy tan cómodo, estoy tan contento, tengo una iglesia local, tengo una familia espiritual, lo tengo todo, está bien, pero allá afuera se va a desatar una tormenta terrible, porque el juicio y la ira de Dios viene sobre este mundo, como en los días de Noé. Dios envió un diluvio tan grande que todo se inundó, porque estaba juzgando la maldad de los hombres. Y hoy día estamos en una sociedad que no es nada diferente a lo que se vivía en Nínive. Y se va a desatar una tempestad, y el juicio y la ira de Dios va a venir sobre este mundo. Que estemos apercibidos de estas cosas. También podríamos estar dormidos espiritualmente. Y si es el caso, ¿qué debemos hacer? Acudir al Señor, acudir a la cruz del Señor Jesucristo, acudir delante de Él y decirle: Señor, despiértame, Señor. Hay mucho por hacer. Reavívame, produzca fuego en mi interior, para que lo que yo hable, para que el mensaje que tú me des a mí, para comunicar a mi familia, a mis amigos, a mis vecinos, a mi prójimo, tenga impacto, Señor. El segundo punto, entonces, Dios sanó y perdonó a Nínive, verso 5. Es sorprendente. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios. Los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Qué sorprendente. Esos que nunca habían escuchado, esos que nunca habían oído, ¿qué pasa ahora? Creen en el mensaje. Creen que hay un Dios santo, creen que hay un Dios justo, creen que lo que han hecho es tan malvado que sí merecen morir. Creen que han hecho mal delante de Dios y se convierten y se arrepienten de su maldad. Arrepentirse significa cambiar de mente. Ellos no sabían, eran ignorantes, no sabían que habían ofendido a este Dios, pero ahora lo sabían, ahora lo entendían. Y entonces se dan cuenta de su condición. Hemos hecho mal, hemos actuado mal, hemos vivido mal, pero también ahora entendemos que hay un Dios misericordioso, que extiende su misericordia, que quiere salvarnos, quiere librarnos. Y parte de esa misericordia tenía que ver con pedirle perdón al Señor.
Y en eso consiste el arrepentimiento, es volverse. Yo iba en una dirección y ahora me vuelvo hacia Dios. Y le digo, Señor, aquí estoy, con mi pecado, con mi maldad, pero me arrepiento de estas cosas. Perdóname, límpiame, líbrame de esa muerte terrible, de estar separado de ti. Ellos entendieron estas cosas. Versos 6 y 7 dice: llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla y se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó en ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua. Proclamó ayuno. No comió él, ni nadie, ni los animales, por ese tiempo. En el verso 8 dice: sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y claman a Dios fuertemente. Me imagino a ellos llorando, tal vez gritando, diciendo: perdón, tenga misericordia, Señor, no nos dejes morir, conviértase cada uno de su mal camino, de la rapilla que hay en sus manos. Y en el verso 9 dice: ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Es sorprendente cómo esa palabra de Dios tuvo cabida e hizo impacto en nuestros corazones. Algunos principios en esta parte es que Dios despierta las conciencias de los hombres para reconocer y confesar su maldad. No podemos confesar lo que no somos conscientes que hemos hecho mal, ¿sí? Pero Dios usa su palabra para hacernos conscientes de nuestro pecado y de nuestra maldad. Dios da perdón y muestra misericordia cuando tenemos una actitud de arrepentimiento. Estos hombres se dolieron, ayunaron, se pusieron en cilicios. Ponerse en cilicio era humillarse en tierra, tal vez romper sus vestidos y poner cilicio. Eso significaba su dolor, significaba que estaban necesitados, muy necesitados de perdón y de misericordia. Pero Dios vio eso, esa actitud de arrepentimiento. Dios quiso contrastar el arrepentimiento de Nínive a través de un profeta rebelde como Jonás versus el pueblo de Israel, el cual Dios envió muchos profetas, incluyendo a Jesús, y no quisieron arrepentirse. En el libro de Mateo, versículo 12, vamos a ir un momentito allí, Mateo 12, versículo 38. El mismo Señor Jesús se refirió a esto que estaba pasando en Nínive. Dice: entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: maestro, deseamos ver de ti señal. Y él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Y los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos, ¿qué pasó? Se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y aquí más que Jonás es este lugar. Al final de los tiempos, estos hombres se levantarán y serán testigos contra Israel. Dios a su pueblo, a sus amados, a sus escogidos que se habían apartado de Dios, que se han vuelto idólatras, muchas veces les envió sus profetas. Y todos los libros al final del Antiguo Testamento, profetas mayores, profetas menores, siempre están llamando al pueblo al arrepentimiento. Siempre están diciéndoles: vuélvete a Dios, arrepiéntete de tu pecado. Dios nos ama. Y no quisieron,
sino que más bien se rebelaron. Y por eso Dios los castigó llevándoles al exilio. Pero Dios seguía trabajando y sigue trabajando todavía con su pueblo escogido, con Israel. Pues estos ninivitas, al final de los tiempos, van a ser puestos como un gran testimonio de parte de Dios, de cómo Dios usó a un hombre que era rebelde, Jonás, pero al oír la palabra, ¿qué hicieron? Se arrepintieron. Fue tan efectivo ese mensaje que se arrepintieron. La historia dice que después de 150 años de que esto pasó, Nínive efectivamente fue destruida también. ¿Por qué? Porque se volvieron a la idolatría, a sus antiguas prácticas. Y los libros de Nahum nos narran eso, ¿sí? 150 años después, la ciudad fue arrasada. Vino otro imperio y arrasó con la ciudad, ¿sí? Pero vemos como la gracia y la misericordia de Dios en este año, alrededor del año 760 antes de Cristo, Dios tuvo misericordia de esta gran ciudad. Como aplicación aquí podríamos mencionar que si Dios hoy está volviendo a tocar la puerta de tu corazón para arrepentimiento o para una mayor entrega a Él, no resistas su palabra, obedécelo hoy mismo. No dejes escapar esta oportunidad porque tal vez no haya otra oportunidad. Si necesitamos arreglar nuestras cuentas con Dios, hazlo hoy, no esperes a mañana. Si necesitamos hacer algo que el Señor nos ha pedido que hagamos, pero lo hemos dejado de lado, piénsalo. ¿Qué es lo que te está impidiendo? De nuevo, ven a cuentas con el Señor Jesús, arregla tus cosas con Él y ve y obedece lo que el Señor te dice. Al final, la tercera parte, Dios envió su palabra, Dios sanó, perdonó a la ciudad de Nínive y finalmente Dios los libró de su ruina. En el verso 10 dice: y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Vio Dios lo que hicieron, se arrepintió del mal que habían dicho que les haría y no lo hizo. Para terminar, quiero llevarles al libro de los Salmos 107. El Salmo 107, si tienen esta semana algún espacio, ojalá que lo lean, todo el Salmo. Salmo 107. Y dice a partir del versículo 17. Salmo 107, verso 17. Fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. Pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Verso 20. Envió su palabra, los sanó y los libró de su ruina. Versículo para memorizar para el próximo domingo. Verso 20. Envió su palabra, los sanó y los libró de su ruina. ¿Cuál era la ruina de estos ninivitas si no se arrepentían? Morir. Y no solamente era morir, sino morir separados de Dios. Eso es lo más terrible porque el alma de los hombres es eterna. O vamos a vivir con Dios eternamente con Él por medio de la fe en Jesucristo, o vamos a morir y vamos a estar separados de Dios eternamente en el infierno. Dios es un Dios muy compasivo y eso lo veremos en el capítulo 4. Dios es un Dios muy misericordioso, salvando a estos que no lo merecían, dándoles la oportunidad de escuchar su palabra, de sanarles, de perdonarles y finalmente de librarles de la ruina. ¿Qué nos queda a nosotros como reto esta semana? Identificar si estoy despierto espiritualmente para aprovechar cada oportunidad que Dios me da para ser un testigo fiel anunciando su palabra de salvación y dejando el resultado en las manos de Dios, sabiendo que su palabra no vuelve vacía,
sino que Dios cumple con ella su propósito. Y si alguien esta mañana que está aquí no ha creído en el Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, la invitación es: pon tu fe en Él, reconoce que eres pecador, reconoce que tu pecado te separa de Dios, pero que Dios ha sido misericordioso al enviar a su Hijo a morir por ti en la cruz. Y poner nuestra fe y nuestra confianza en Él es lo que nos da salvación y vida eterna. Y no tendrás ruina, no serás condenado, sino todo lo contrario, vendrás a ser parte de la familia de Dios, vendrás a ser un hijo de Dios. Oremos. Padre, te damos tantas gracias esta mañana, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que nos has enseñado, Señor. Padre, ayúdanos a echar mano de esta tu palabra, Señor, que tiene poder para dar vida, que tiene poder, Señor, para traer salvación, que tiene poder, Señor, para dar luz, para romper las cadenas del pecado, Señor, que nos esclavizan. Padre, gracias por esta oportunidad que nos das de volver a escuchar tu palabra, Señor. Tal vez hay personas que se han endurecido, Señor, que tal vez han escuchado veces atrás, Señor, este evangelio, pero no han querido tomar acción, Señor. Pero tú eres el Dios, Señor, que puedes darles convicción de pecado, Señor, para que respondan a este llamado, Señor, y no vengan a la ruina, no reciban ese juicio y esa ira de Dios, porque tremenda cosa, Señor, es caer en manos de un Dios vivo, Señor. Ten misericordia, Señor, y sálvales. Ten misericordia, Señor, y llena, Señor, sus corazones con tu presencia, Señor amado. Ten misericordia, Señor, y trae arrepentimiento a sus vidas, bendito Dios. Que puedan experimentar y conocer este Dios tan misericordioso que ha tenido misericordia con cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús.